Santi, buenas noches. Lástima que poquito tiempo porque llega tarde el legislador electo. Vamos a tener. Encima contramano, ¿viste? Si empezamos así, si somos legisladores antes de asumir, venimos en contramano por la calle de Carlos Paz, se complica. ¿Se saludaron? Yo saludé, ¿cómo le va al legislador electo? Sí. Creo que él no me saludó, pero bueno, son las formas y esto es lo que tiene la política. Y esto que a veces nos quejamos es lo que pasa que la gente, o lo que le pasa a la gente en la sensibilidad y con la política significa esto. Bueno, nosotros no tenemos que estar peleando. Él dijo que está dispuesto al diálogo. Le dijo a Vilés que se esconde y después, a ver, un nivel de subestimación a lo que es la gestión que he tenido como intendencia del 2019 al 23 y también el 2011. Digo, esto es un proceso muy largo, de mucho crecimiento, de muchos vecinos de Villa Carlos Paz que forman parte de Carlos Paz Unido. Y acá hay un rejunte que sacaron mucho menos votos que lo que fue en el 2019 inclusive. La elección de Esteban Avilés es contundente, prácticamente el 52%, 28%. Si juntamos todas las listas que participaron en el 2023, son muchísimos menos votos. Así como ellos decían, tienen el 60% de la gente en contra que no los votó, ellos tienen todas las listas que enfrentaron a Esteban Avilés y a Carlos Paz Unido y a los ciudadanos y los vecinos que formaban parte de esta lista, más del 60% le votó en contra. Entonces digo, basta de esto. Ha sido un periodo muy duro. En la pandemia estuvieron escondidos todos. La verdad que son todos opinadores seriales y luego definieron un frente de estas características donde hay artífices. Obviamente, seguramente el más inteligente y el armador ha sido Carlos Felpeto, porque a muchos los que están ahí no les da la cabeza. Y ahí ha estado Walter Gisper, ha estado obviamente Iosa. Y ha habido una connivencia, también un trabajo político muy fuerte con el kirchnerismo. Y luego niegan esas situaciones. Y Villa Carlos Paz efectivamente, obviamente ha votado y ha tenido la posibilidad y ha decidido diferentes también opciones, inclusive en gobernador, legislador departamental, pero también un acompañamiento contundente. No sé qué quiere decir con que a mí me votaron menos gente en los tribunales de cuentas. Es una lógica que se da en las elecciones generales. Y de hecho así pasó y en la provincia hoy por hoy está la lista que no es oficialista encabezando el escrutinio. Digo, son cuestiones que ya están. La verdad pasó su momento, esperemos que tenga una buena función como legislador, la cual no vivimos el periodo de lo que ha sido para Punilla en los últimos 4 años. Mariana Caserio, una legisladora de unicameral, estaba Maldonado. Maldonado era el legislador de obviamente, yo les voy a contar cuestiones que tienen que ver con lo que pasó en el proceso pandémico. Hubo una reunión en donde todos aplaudían al legislador Caserio y armó un grupo de WhatsApp y se enojaban sobre o con los intendentes que nos vimos ahí. En definitiva, era una... Mariana Caserio dijo que había conformado un grupo de turismo y que se habían ido, que vos te habías ido, entre otros miembros, sí. Pero efectivamente, la verdad la gestión, dice que todo es gestión y hay que mendigar a la provincia. Nosotros gestionamos, estuvimos y cada vez que tuve que hablar y situaciones que tienen que ver con gestión propiamente dicha, con el Ministerio de Gobierno, Seguridad, con cada una, acción social, con economía, con cada uno de los lugares de la provincia, he planteado y hemos planteado de Villa Carlos Paz posiciones muy fuertes, pero entendemos que siempre se trabaja desde la institucionalidad y no de la pelea. Pero bueno, creo que el desafío que tenemos ahora, luego de este contundente triunfo de Esteban Avilés hacia adelante, es muy fuerte, es muchísima la responsabilidad. El momento ese ansiado de alegría del domingo a la noche, el lunes ya se traduce en una máxima responsabilidad. Hoy por hoy, y viendo estos contextos como se han dado en diferentes jurisdicciones locales, en donde oficialismos han perdido, realmente, y buenas conducciones han perdido. Digo, hay una sensibilidad especial de la gente que necesita confiar en aquellos dirigentes que van a llevar adelante las gestiones municipales. Se ratificó, se potenció. Efectivamente, la elección que ha tenido Esteban Avilés y el equipo que acompañamos ha sido muy, pero muy, muy positiva en estos contextos. Eso demanda efectivamente una hiperresponsabilidad frente a lo que se viene, porque las cuestiones post-pandémicas, las cuestiones de índole económico que estamos viviendo en este país, son muy complejas para lo que se viene. Previo a lo que va a ser la elección específica nacional y lo que va a ser el desafío de aquellos que llevan adelante la gestión nacional. Digo, por eso que esto de llevar adelante una gestión de índole municipal, de mucho trabajo comunitario, donde las ideologías, digo, son fortalezas, no son limitantes en cada uno de nuestros esquemas. Entonces, denostar a quienes formamos parte de este espacio, quienes formamos originalmente Carlos Paz Unido, un radicalismo formal que acompañó este espacio, un radicalismo también no formal que estuvo acompañando,
Movimiento de Integración y Desarrollo, la coalición cívica, tenemos nuestro vicepresidente o el vicepresidente de la coalición en el espacio, espacios libertarios, espacios PJ. Digo, nosotros por sobre todas las cosas ha primado de que somos vecinos con buenas intenciones y dirigentes políticos que entienden cuál es el concepto de gestión comunitaria para Villa Carlos Paz. Pero realmente a mí no me extraña, ha habido una connivencia constante en 4 años del Consejo y seguramente hacia adelante, espero que me equivoque, creo que hay un esquema de funcionamiento que va a ser similar. Efectivamente, la impronta de Esteban Avilés, yo tuve un consejo a favor. Estas personas que hoy estuvo acá traicionó a lo que lo votó la gente en Carlos Paz Unido y rompió el bloque en medio de la gestión de Esteban Avilés. Claro, entonces son muchos que se fueron y siguen aún dolidos. Y por eso digo, estas construcciones que tienen mucho más de relato y de bronca que de construcción positiva, obviamente, duran lo que tienen que durar. Pero también hay una inteligencia y una capacidad cívica muy importante del carlospacense que ha entendido y ha votado inteligentemente en esta última elección. Y eso significa un apoyo contundente para Esteban, a quien felicito, a mi gran amigo, algunos reniegan de que seamos amigos, el gran amigo de Esteban Avilés, que hemos tenido una militancia histórica de los 18 años de edad. Cuando yo era chico, somos casi contemporáneos, cuando yo era chico empezaba en esto y lo he visto, digo, esa amistad no se puede negar porque ustedes salían a juntar votos para la juventud radical en ese momento, para las votaciones de juventud radical y tenían... Seguramente, y ese proceso se plasmó, intentamos siempre dentro de la Unión Cívica Radical, a la que uno ama, a estos primeros 132 años del partido que se ha dado ayer. Digo, uno siempre quiere, creo que ha sido una fortaleza muy fuerte los conceptos y principios del partido. Dani, ¿por qué no preguntando lo personal, ¿por qué la decisión tuya o del espacio de que vuelva Esteban? ¿Era por una cuestión de lo que había dejado Esteban en sus 8 años de gobierno? ¿Por una cuestión personal tuya? ¿Vos volvés al Tribunal de Cuentas, donde en algún momento, no sé, te sentías cómodo? ¿Cuáles fueron porque a veces no es solo una razón, hay multipropósitos que te llevan a tomar una determinación? Seguramente, cuando uno analiza situaciones, siempre lo personal, lamentablemente uno a veces lo deja al lado. Cuando hablamos del personal, muchas veces lo hemos hablado, Andy, lo personal es la familia fundamentalmente, y es quien siempre más sufre cuando acompaña a un dirigente, a una dirigente en una responsabilidad tan fuerte como es la política y que tiene más cuestiones en lo interno tal vez desagradables, entre comillas. Algunos piensan que ser concejal, presidente del Tribunal de Cuentas, intendente, es todo hermoso, positivo. En realidad las problemáticas que subyacen a lo que es la gestión pública son muchísimas. Pero en definitiva también esta posibilidad de encontrar a Esteban, este dirigente doble función, o doble intendente en su oportunidad, con esta experiencia ganada a raíz de la presidencia de la Agencia Córdoba Turismo, creo que es una oportunidad que se merecía Villa Carlos Paz. Esto no fue mucha discusión, sino mecanismos naturales, hasta de selección interna y de definición. Y uno se siente y forma parte de un gran equipo que es el de Carlos Paz Unido. Y en ese sentido, cuando se tomaron las definiciones, definimos que iba a ser Esteban Avilés y que también tenía ganas de seguir acompañando dentro de lo que es el equipo de función en una responsabilidad electiva. Y la definición también fue en el Tribunal de Cuentas, en donde uno se ha desarrollado y creo que hemos llevado adelante muy bien las cosas. Acuérdense, un Tribunal de Cuentas donde nadie quería ser tribuno porque habían terminado presos los tribunos de cuentas de Felpeto. Entonces creo que se veía en el Tribunal de Cuentas como una especie de maldición y nosotros hicimos una reconversión y un crecimiento hasta a nivel institucional, con la rendición de cuentas de los centros vecinales, de los clubes. Fue un crecimiento en conjunto y pusimos al Tribunal de Cuentas en el lugar que debía estar. Un órgano de contralor, pero un órgano de coordinación de trabajo también con el Ejecutivo y el Legislativo. Así que es nuevamente un lindo desafío. Daniel, me interesa luego hablar una cuestión puntual de la Unión Cívica Radical, pero antes me permito preguntarte sobre el traspaso, porque Carlos Paz es muy distinto a lo que ocurre en otras partes del país. Tenemos proceso legislativo desde agosto en adelante, toda la temporada y demás, y por lo tanto también cambiamos el intendente en agosto. Falta un mes y 10 días aproximadamente. Ya están en ese trámite que sospecho ya debe estar aceitado luego de tantos años. En definitiva, cuando uno es ordenado en la gestión, obviamente, sea el trámite para una lista que no fuese la de Carlos Paz Unido, también hubiéramos seguido el mismo camino y hubiera sido una forma fácil, entre comillas. Digo, en este sentido, obviamente,
Esteban se tomaron unos días para la definición de continuidad o de nueva conformación de gabinete, que eso es propio y que tiene que ver la impronta hacia ahí va. Hay algunos funcionarios actuales que van a continuar en la misma... La definición seguramente la va a dar el intendente electo oportunamente. Cambio de organigrama, algo que... Son definiciones que obviamente se pensarán y siempre si hay una adecuación tiene que ver con la realidad social y las necesidades que va teniendo la ciudad de readaptarse. Esto significa también una continuidad con cambios si son necesarios. Seguramente estará pensando esto en el gabinete, ya tiene la conformación definitiva de lo que va a ser el Consejo por los números que lo acompañan y en el Tribunal de Cuentas obviamente con Patricia Morla vamos a acompañar en esa función. Este proceso obviamente tiene que ver con la Convención Constituyente cuando pensó que en una ciudad turística obviamente el intendente que asumiera tenía que tener la posibilidad ya de proyectar la temporada venidera. En ese sentido, creo aparte, que el 13 de agosto creo que... Más allá de la realidad de Carlos Paz, yo creo que 2 meses de transición es mucho más sano que las transiciones que tienen aquellos pueblos que tienen hasta diciembre, porque es una barbaridad 6-7 meses de transición. Sobre todo cuando hay cambios de gestión en términos de espacios políticos. Claro, se hace muy largo. Bueno, se hace muy... Ayer dialogaba con una funcionaria de malagueño que, claro, me decía, bueno, tengo que estirar 6 meses mi tarea. Claro, con una legitimidad de un gobierno que ya la perdió, porque ya perdió la elección, entonces se hace muy difícil, creo que es mucho más sano lo que se... Por eso la importancia de las cartas orgánicas municipales en aquellas ciudades que están en condiciones y obviamente estos elementos que están dispuestas en la Carta Orgánica de Villa Carlos Paz seguramente es un ejemplo para... No, y es sano institucionalmente tener una fecha de elecciones. No podemos seguir dependiendo de que al intendente de turno, al gobernador de turno se le ocurra poner la fecha que quiera, digamos. Que también puede pasar lo que pasó en la simultaneidad en Villa Carlos Paz y efectivamente pudimos tener una elección y votó diferente y por ahí votaron a un intendente y votaron a un candidato a gobernador, a un legislador departamental, a un tribunal de cuentas de la provincia. Digo, esto es lo interesante y cómo es la dinámica y la capacidad y la inteligencia, digo, en términos de capacidad cívica que tiene Carlos Pazense. Daniel, te quiero preguntar a esto que me refería antes. La Unión Cívica Radical, Comité Elpidio González, sos referente que surgió de la Juventud Radical. ¿Qué va a pasar con el comité en Carlos Paz? Porque no tuvo el sello. Juan Lucero, el presidente, acompañó a Carlos Paz Unido. Está el otro espacio que acompañó a Juntos por el Cambio. Pero hubo un fuerte acompañamiento desde el punto o en el momento en donde se definió que Juntos por el Cambio no iba a poder utilizar ese título en Villa Carlos Paz. Fue una definición muy fuerte a favor del comité local. Por lo tanto, el trabajo de Juan Lucero en esta oportunidad, como en su momento fue Mariano Melán, en su momento y en su oportunidad hicieron una intervención intempestiva, en este momento hubo un acompañamiento muy fuerte, muchísimos dirigentes importantes del radicalismo frente a la posición de Juan Lucero. Y eso tiene mucho valor y creo que hay un recambio, un posicionamiento muy fuerte. Y hay un respeto en diferentes estamentos, no solamente provinciales, hacia lo que hace Villa Carlos Paz en términos de construcción radical. Y el radicalismo sigue siendo una pieza fundamental en todos los estamentos. Fíjense que en Juntos por el Cambio, de las 2 fórmulas más importantes de Juntos por el Cambio, hay 2 vicepresidentes radicales y Facundo Manes, en una cuestión de análisis, también bajó su lista, que hace, antes de ayer le mandé un mensaje poniendo en valor esa situación, porque hay que tener fortaleza para tomar decisiones de esas características cuando uno está tan convencido de ese cambio necesario para el país. Y Facundo Manes, en vez de estorbar, tomó una decisión muy fuerte. Digo porque hay muy buenos referentes. Morales ha tenido también una posición muy cercana a lo que ha sido la candidatura de Esteban Avilés. Por eso nosotros nos sentimos muy cerca del radicalismo. Claro, te preguntaba porque está conformada hoy en diferentes estamentos de la política en Argentina esta disposición a generar alianzas y por allí que sigan teniendo estructura, pero con otro peso los históricos partidos. Entonces, por allí, ¿hay que dejarlos de lado o hay que refundarlos, si se quiere?
Yo creo que tenemos que ir por una posición de refundar los partidos políticos porque la Constitución así lo establece y plantea específicamente la importancia y la relevancia que tienen los partidos políticos. Cívica, sí. Pero los partidos políticos tienen que hacer una renovación, una introspección y ver qué pasó para que haya tanto alejamiento de la comunidad frente a lo que pasa dentro de las estructuras, con dirigentes que nunca se cambian, con una situación muy compleja en donde hay más caciques que soldados jugando, entonces las construcciones deben ser mucho más abiertas. Entonces, creo que esa disociación que hay de la sociedad para con la política tiene que ver mucho dentro de lo que ha pasado en los partidos políticos, pero yo creo que hay que fortalecer los partidos políticos porque también esos son contrapesos necesarios para que no aparezcan determinados fenómenos que también pueden ser muy complicados. Daniel, dejar la intendencia, pero vas a seguir siendo parte de este gobierno que va a asumir ahora el 1 de agosto. ¿Hacia dónde tiene que apuntar las naves Carlos Paz Unido en este cuarto periodo? Yo creo que hay un proceso muy fuerte, hay una sensación, una necesidad de llevar adelante un aprovechamiento de la potencialidad de Villa Carlos Paz, una internacionalización, un avance sobre obras que tienen que ver referidas directamente al turismo y al funcionamiento del turismo. Y esa es la impronta, en base a la experiencia que tiene Esteban Avilés, que vamos a poder llevar adelante en este proceso de 4 años. Creo que ese es el deber principal que tenemos. Vamos a continuar, obviamente, fuerte en obra pública, en servicios públicos, en este proceso que ha sido de mucho trabajo y de responsabilidad en lo que me tocó también de gestión, en esta recuperación para los vecinos del agua, en el proceso de readjudicación del servicio de transporte, lo que hemos logrado y los desafíos que tenemos también en la conformación de la nueva sociedad. Gas, ¿no? Exactamente, justo iba a decir esto. Esto que tiene que ver con el nuevo desafío del gas, servicios en definitiva, este concepto de BSP Ilumina, que en definitiva lo logramos antes de los tiempos que habíamos previsto, porque hemos sido muy ordenados. Y esto significa también ser ordenado en nuestra economía y en nuestras finanzas. Y habernos olvidado y naturalizado lo que pasó y lo que recibimos en el 2011, la gestión de Felpeto, donde había 70.000 pesos en caja. Digo, son procesos que han sido duros, de mucha responsabilidad. Y ese es el desafío. Nosotros hemos generado en el transcurso de estos 12 años certeza, certidumbre. Y en este país, con tanta incertidumbre y con tan poca previsibilidad, no es poco. Y los gobiernos locales, como el de Carlos Paz Unido, creo que sientan y presentan un claro ejemplo de que se puede gobernar de otra forma. Y creo, obviamente, tenemos desafíos y debemos tener un concepto de regionalización del fenómeno o del paradigma de Villa Carlos Paz. Por eso, por un lado, entiendo que voy a tener una fuerte responsabilidad en términos de gestión, pero también voy a tener una fuerte responsabilidad en lo dirigencial y en lo político, porque nosotros tenemos y nos debemos a aquellos vecinos de diferentes puntos de la región Punilla entender que el concepto regional, porque es un concepto regional que implica cuestiones económicas, cuestiones sanitarias, cuestiones de desarrollo. Entonces creo que tenemos que pensar en conjunto y hacerlo como lo hemos hecho de Villa Carlos Paz, sin egoísmo. Daniel, por último, al menos mi parte, Mariana Caserio dijo la semana pasada aquí que hay una subejecución del presupuesto. ¿Esto por qué se da si es que es así? Yo creo que hay que leer un poquito más. Hay muchos conceptos que desde el punto de vista del relato suenan muy lindos cuando los dicen y el concepto se relata de modo sesgado. No hay una subejecución. Nosotros los presupuestos son realizados en base a lo que se visibiliza que va a ser recaudación también. Y muchas veces la subejecución también significa que la recaudación no ha alcanzado. Nosotros hemos hecho una ingeniería importantísima para no adecuar nuestros tributos a los procesos inflacionarios que vivimos. Y esto lo venimos realizando prácticamente los últimos 4 años. Y sin embargo, esta ciudad sigue saliendo adelante. Podemos ir proyectando. Podemos encontrar servicios y obras públicas en la ciudad desarrollándose. Entonces esos procesos yo creo que siempre es ver una foto de un modo específico y no con un lente gran angular como corresponde. Pero eso es cuando hay una intencionalidad. Entonces, en definitiva, creo que Villa Carlos Paz ha sido muy ordenado. Les da mucha bronca porque hay mucho rencor y odio y la política hoy no pasa por los equilibrios. Y nosotros hemos sido equilibrados. Nos han subestimado constantemente y nosotros hemos ido el camino de llevar adelante una visión de expectativa y de progreso para la ciudad y no nos hemos quedado en esa pelea. Pero lo hemos sufrido y lo hemos sufrido. El proceso de recuperación del agua es el claro ejemplo. Carlos Paz Unido lo ha sufrido, los vecinos lo han sufrido. Como intendente lo he sufrido, han ido a mi casa cuando mi señora estaba embarazada. Digo, esto
es la memoria que tenemos que tener. Y esta memoria también significó que este 25 de junio hayan acompañado nuevamente, contundentemente, a la figura de Esteban Avilés como intendente electo. Creo que esa es un poquito la conclusión también. Dani, la última de mi parte, al menos, ¿hay un acompañamiento, o al menos había en este momento, con el gobierno de Schiaretti, con lo que fue las cloacas del resto de Punilla? Y esto es lo que puede llegar a demandar. Ahora, a demandársele al próximo gobierno que continúe para poder empezar a hacer, digamos, un saneamiento en serio, que es lo que debía hacerse, lo que faltaba las cloacas en el resto de Punilla. Hay una intención de este gobierno de qué expectativa, llegar con Carlos Paz, con unas cloacas hasta dónde se puede llegar en los próximos 4 años. La expectativa es de llegar a la totalidad de la generación de redes internas. Creo que hay un proceso que ya hay una decisión política provincial. Fuese quien fuese el que hubiera obtenido la gobernación, ya sea Martín Yayora, Luis Juez, García Elorrio, digo, todos tienen un concepto ya internalizado de la necesidad que tienen las regiones y las regiones turísticas como lo es Punilla y el sector que nos compete en términos también de economía y cuestiones sanitarias, porque esto tiene una relación directa desde el punto de vista sanitario con Córdoba ciudad. Pero en definitiva, nosotros es avanzar con obra de cloaca interna. Y creo que hay un concepto ya de llevar adelante desde las gestiones provinciales y de todos los espacios políticos, de acompañar a las ciudades, los gobiernos locales, porque las redes internas de cloaca son muy caras, son redes que son a costo del vecino, y hoy por hoy, si no es por un financiamiento externo, es lo que hace falta. Sí, resulta muy difícil. Yo creo que en ese sentido va a haber un acompañamiento, y Villa Carlos Paz obviamente va hacia tener la red de cloacas completa. Es la última entrevista que vamos a tener con Daniel como intendente, pero déjame, Andy, hacer una última pregunta que se la quiero hacer a Daniel persona. ¿Cómo te gustaría que la gente de Carlos Paz te recuerde como intendente? Digo, a lo mejor volvés a ser intendente, a lo mejor no, y este es tu paso por el Palacio 16 de julio. ¿Cómo te gustaría que la gente, que el Carlos Paz te recuerde a vos como intendente? Que fui honesto, creo que fundamentalmente es el valor primordial. Uno se puede haber equivocado, ¿no? Uno es autocrítico, muy autocrítico. Creo que muchos que llevamos adelante la función pública muchas veces no se conoce mucho de cómo pensamos y qué nos pasa en ese proceso. Pero yo creo que si el valor honestidad es algo que a uno en estos tiempos que corren, bueno, yo creo que es lo que le debo a mis viejos, que están en el cielo, y lo que le debo a Amadeo, que es mi descendencia. Entonces el día de mañana se me dicen, fue un político, como tantos otros, y fue un político honesto, creo que con eso me alcanza y me sobra. Pero bueno, es lo que siento. Bien, Dani, gracias por venir. Andy, nos vamos a la semana que viene, donde nos reencontraremos aquí haciendo fórum con el tole provincial que veremos cómo sigue. Tal vez ya esté definido el escrutinio.